A ustedes, amigos que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. Abrimos ahora sí esta mesa correspondiente este lunes 10 de agosto de 2018, cuando voy con los saludos. ¿Qué dije? ¿De agosto dije? No, septiembre. Pero mirá el archivo Word. Bueno. Me mató el archivo Word. Dice agosto. Pero, bueno, pero viste, vamos a corregir. El copy-paste, como dicen. 10 de septiembre de 2018. Vamos a los saludos. Teresa Herrera, quien recién escucharon. Teresa, buen día, ¿cómo buen estás? día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gabriel. Un gusto estar acá con ustedes. Y bueno, y un gusto que de vez en cuando estés tú y no esté Emiliano también. Está lindo. Bueno, muchas gracias. Gabriel Mazarovich. Buen día, Gabriel. Muy buenos días, quédate tranquila, yo que hice cosas peores en el periodismo. Puse un aviso diciendo, hoy no hay diario. O sea, era realidad virtual el que tenía el diario leyendo para avisar que no salía el otro día. Pablo Carrasco, buen día, Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Fue ¿cómo andas? el que estaba más atento y me advirtió cómo corresponde. Yo ya me desperté hace un rato. Ya pobre hace horas. Y Ese es yo el hace problema, horas, ese es el problema, ya estoy problema. cansada. Bueno, y Carolina H., que estuvo como invitada la semana pasada, ahora vuelve. ¿Qué tal, Carolina? Un gusto, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Igualmente. Muy Bueno, bien. ¿cómo te fue la primera? Bien. Muy bien. Pasaste la prueba, por lo visto. Pasé la prueba y muy contenta. Bueno, recordemos, Carolina es abogada, es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado y es referente de Ciudadanos en Montevideo. Ciudadanos, el nuevo sector de Ernesto Talvi. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto para hoy. La tasa de empleo, que refleja el nivel de ocupación, se situó en julio pasado en el 56,5% de la población en edad de trabajar. Esto significa la cifra más baja desde 2008, o sea, la más baja en 10 años. La reducción del mercado laboral se ve, por ejemplo, si se compara con el mismo mes del año 2017. Desde entonces, se destruyeron 40.000 puestos de trabajo. Sin embargo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el desempleo, por otro lado, se mantuvo más o menos estable en el 7,8% de la población económicamente activa. Fueron entonces unas 136.000 personas las desempleadas en la medición de julio. Bueno, ¿cómo vieron este dato que se difundió el viernes por parte del Instituto Nacional de Estadística que marcó esa alerta, ¿no? Normalmente cuando se da el indicador de mercado de trabajo siempre ponemos mucho la atención en el desempleo, ¿no? Sí. En esta oportunidad, claro, el dato que saltaba a la vista era el otro, el del empleo, la caída que se ha venido viendo en el empleo por el hecho de marcar este valor más bajo en 10 años. Y es una tendencia que se viene confirmando, ¿no? Mes a mes, desde, por lo menos, 2014. se viene acentuando desde 2014, ¿no? Así que, bueno, ¿quién empieza? Pablo, ¿querés comenzar tú? Sí, yo en realidad propuse el tema porque me parece que estamos frente a un problema que tiene dos caras, ¿no? El que está trabajando es algo que puede parecer un asunto más, pero el que está perdiendo los empleos, para él es todo, ¿no? Es esas cosas. Tiene una probabilidad del 4%, pero para al que le tocó es el 100%, ¿no? Entonces, y yo tengo una sensación de que tras 3 gobiernos del frente vamos a terminar más o menos muy cerquita del punto de partida de fin de 2004, 1 de marzo de 2005, por decir una cosa. Y entre esos temas en los que vamos a terminar igual, este es uno de ellos. Fíjense que tú decías recién, ¿no? Perdimos 46.000 empleos, y la tasa no es alarmante, es un 7,8%, que es el balance entre los empleos que se crean y la gente que busca empleo. Así que, como la misma cantidad de gente ha dejado de buscar empleo, no lo sabemos bien por qué. Sí, hay quienes dicen que porque están desanimados, ¿no? Porque ya buscan y llega un momento donde directamente no buscan más. Yo le agrego a eso la informalidad, ¿no? Por ejemplo, los cuidacoches, que yo tengo una obsesión con los cuidacoches, ¿no? Ahí hay 10.000 que capaz que ganan más que un empleado de salario mínimo en Uruguay. Es decir, que la informalidad es otra manera. Pero yo quiero decir de que estos números, ¿no? Si tú contaras el ingreso de empleados públicos, el ingreso de empleo al Estado durante estos años, que son más o menos 80, 90.000,
llegarías a una desocupación y corrigieras, porque la forma de medir la desocupación se corrigió durante estos años, hay un cambio, ¿no? Pero si comparáramos con el mismo método que se comparaba y pusiéramos como desempleados a los que entraron al Estado, estaríamos en el 11,4% de desocupación. Y ese 11,4% está a 4 décimas del 11,8% que recibió el Frente Amplio en el año 2005. De forma que es la vuelta del perro para volverse a echar. No estamos produciendo más, lo dijo Mullo, apaguemos los WhatsApp 10 minutos entre todos y el país se para, porque lo único que ha crecido en los últimos 4 años es comunicación. Y además, adelante nuestro viene la noche para la parte de la industria manufacturera, que tiene como mercados completamente definidos Argentina y Brasil. Entonces, yo creo que este es un tema que es muy importante, que es para mí uno de los que debería preocupar si tendríamos que tener estrategias, y yo veo que no hay absolutamente ninguna relación. ¿Gabriel? Bien, por supuesto que es uno de los temas claves que hay que mirar. También tiene que ver, es muy importante analizar los números, ponerlo en contexto y a veces cómo si no explicamos bien, en este caso se está haciendo muy bien, las estadísticas, puede ser mentiroso quedarte con que el desempleo está igual, ¿no? Uh-huh. Y no entender problemas de otro tipo que hay. Pasa con otros números de la economía también, si no es crítica a las estadísticas, digo a no poner toda la dimensión del problema y explicarlo en detalle de las cosas que hay. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Primero, hay un problema estructural de la economía uruguaya, del modelo de desarrollo de Uruguay, que creo que hay que ponerlo en discusión. O sea, aquí impacta la introducción de nuevas tecnologías y también que nosotros continuamos un modelo de desarrollo en el cual los principales rubros de exportación, etcétera, son con muy bajo nivel de inserción de mano de obra y de industrialización en realidad. Y eso genera estos problemas, es una de las cosas que hay que discutir. Y en segundo lugar, me parece que también está bueno medir 2008. 2008 fue el primer impacto de la gran crisis, de la gran estafa del mundo, de Lehman Brothers y los grandes bancos del mundo, que destrozaron todo. O sea, la primera gran crisis de la burbuja del capitalismo mundial que impactó sobre la región. Hoy estamos en una cosa similar, con un agravante enorme en la situación de Argentina, que se deteriora a cada segundo, ¿no? Y de Brasil también. Y yo creo que es al revés. Creo que nosotros tenemos que mirar cómo por primera vez en la historia reciente del Uruguay, cuando se destrozan Argentina y Brasil y se cae Turquía, que es muy cómico escuchar al FMI decir que no se explica por qué cayó Turquía cuando fue el mejor alumno del FMI durante los últimos 15 años. Es ahí el problema, FMI. Es ahí. Pero me parece que hay un conjunto de cosas que ha hecho Uruguay en estos años que han permitido que por ahora el impacto ese sea mucho menor de lo que fue. Al contrario, yo creo lo contrario de Pablo. Creo que estamos en las antípodas del 2001 y del 2002. Entre otras cosas por la protección Pablo, social. 2004, ¿no? 2004, sí, pero el antecedente del 2004 era lo que teníamos el 2002. O sea... Hasta el 2005 lo arreglaron otro. Ustedes no, por eso yo sé lo que decís vos, por eso digo que yo discrepo con tu lectura. O sea, es exactamente al revés. O sea, los que vos decís que la arreglaron son los que gobiernan Argentina y Brasil ahora. Y así está. Hicieron lo mismo, están haciendo lo mismo que hicieron antes. Y en 2 meses llevan a lo que está. Entonces, todo eso que piden ahora de regulación laboral, todo eso lo está haciendo Macri en Argentina y conduce a ese desastre que es infinitamente peor que al nuestro en el mismo mundo, con las mismas cosas. Entonces, yo lo que me parece que hay fortalezas de Uruguay que hay que mantener y que hay que hacer políticas de empleo, porque hay problemas estructurales como el tema de la introducción de la tecnología que van a eliminar puestos de trabajo, que llegó para quedarse y que tiene que haber una discusión que trasciende, que tiene que ver con el modelo de desarrollo, el modelo de educación, etcétera. Y me parece media tramposa la cuenta que hace Pablo, ¿no? Porque está bien, por suerte entonces hubo toma de funcionarios públicos, porque además de esos 90.000, 60.000 son en la educación y en la salud, y entonces estuvieron bien tomados.
Y por suerte no habría, si no los hubieran tomado, si hubiera estado otro gobierno, tendríamos un desempleo mucho más grande que el que tenemos hoy. Teresa. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas, y ya lo he dicho acá, voy a ser un poquito repetitiva cuando hemos tratado este tema o temas parecidos, es que tenemos que pensar que el mundo del empleo tal como lo conocemos actualmente no existe más. ¿Mm? Pero no es que no va a existir más, no existe más. ¿Mm? Es decir, es mucho más contundente el tema. No es que dentro de 10 años, de 15 años, de 20 años, no. Esto es ya, ahora. Es más, Uruguay está con rezago con respecto a este tema. América Latina en general está con rezago con respecto al tema de los nuevos empleos. Recién Pablo decía que bueno, que lo único que ha crecido el empleo es en la comunicación, y yo me alegro muchísimo, y ojalá crezca mucho más, porque son de las áreas que no solo van a subsistir, sino que se van a desarrollar dentro de muy poquito tiempo, casi nada. Hasta la puerta de nuestra casa vamos a abrir con el celular. Entonces, yo creo que justamente es ahí donde hay que poner el foco, y donde a uno ahí sí le preocupan determinadas situaciones estructurales del país, que tienen que ver con una necesidad de mayor capacitación, tienen que ver con una mejor educación para el empleo, tienen que ver con una mejor educación en general, pero sobre todo con un proyecto de país que a mí me parece que, además, dado el tamaño de Uruguay, sería relativamente sencillo, entre comillas, no estoy diciendo que sea fácil, pero mucho más fácil que otros países, que Argentina, que Brasil, ponerse de acuerdo entre todos los sectores políticos en torno a un modelo de país y a un modelo productivo que que se acuerden entre todos los sectores políticos. Porque en este tema de cómo va a ser cómo es el mundo del empleo y las nuevas tecnologías, es decir, ahí desde todas las tiendas, no solo desde la izquierda, desde la derecha, desde los economistas de un lado y los economistas del otro, todos coinciden en que por lo menos el 50% de los empleos que tenemos hoy van a desaparecer. Y ese es uno de los fenómenos que estamos viendo en Uruguay ya. Es decir, ¿por qué hay menos masa de gente empleada y sin embargo hay un tema de desocupación distinto? No, la explicación no va solo por el lado del desaliento de que dejo el empleo, sino porque se consiguen tasas de productividad gracias a la tecnología que antes no se conseguían. Y un apéndice quiero decir sobre esto. Ojo, cuando hablo de modelo... Hay también sectores particulares que están sufriendo, ¿no? Claro, por supuesto, la industria. Digo, porque la lectura de qué hay detrás de las cifras actuales, sin duda, la tecnología no todos los sectores, digo, la industria está pasando, pero la industria, tiene la construcción, que ver, pero tiene que ver también con esto que yo estoy diciendo de los cambios, ¿eh? Hoy en día necesitas menos gente para hacer un edificio, hoy en día necesitas menos gente para hacer un auto, hoy en día, es decir, también son cosas que tenemos que tener claras, es decir, más allá de las problemáticas que puede haber en términos de lo que es la economía en sí misma, o si podemos fabricar autos competitivamente o no. Entonces, y la otra cosa que quiero decir es que, más allá de que yo creo que, por supuesto, en ese modelo de país tenemos que pensar en un modelo económico con valor agregado, como esto de la comunicación, como esto del cambio de la matriz energética, como algunas cosas que Uruguay ya ha hecho, también tenemos que pensar que hay cosas que ojalá Uruguay las pueda seguir manteniendo. El mundo tiene que comer. Y me parece que todo el tema de la necesidad de pensar en producir alimentos de calidad, producir alimentos en condiciones naturales, producir alimentos como es la carne uruguaya, como es los granos, las frutas, etcétera. Es decir, una serie de cosas que produce Uruguay, que va a haber que seguir produciéndolas, porque por ahora no se inventó que podamos comer otra cosa que no sean los recursos que nos da la vida natural y la crianza a través de... Pero yo abogo porque eso siga siendo así. O sea, así como creo que hay que dar valor agregado en otras áreas de la economía, en esto yo creo que cuanto más Uruguay natural, mejor. Carolina. Sí, coincido en que es un tema que es una tendencia que preocupa, que es un tema que nos tiene también que ocupar, que estaría bueno que, en eso coincidimos todos, me parece que estaría bueno que todo el sistema político trabajara junto a esas cosas que hacen los problemas de los uruguayos. Pero me parece también que la solución a esto la ha dado el propio gobierno al marcar la cancha un poco con UPM, ¿no? Porque el gobierno termina reconociendo unas determinadas exigencias que UPM
cuando negocia con el gobierno dice, yo para instalarme y para poder tener un negocio que me sirva y que poder emplear gente, necesito determinadas condiciones, más que le bajen la carga impositiva, paz laboral, o sea, que se regule todo el tema de los sindicatos, que a veces termina en un abuso, en desmedro de los derechos de los trabajadores y de los propietarios de las empresas, o sea, que se regule. Y el gobierno, después, alivio de la carga fiscal, le hacen una zona libre, o sea, le terminan reconociendo que para poder invertir o que para que las cosas funcionen hay determinadas cosas que se tienen que regular. Eso lo reconoce el gobierno para UPM y yo creo que habría que, al reconocerlo para UPM, tendríamos que el resto del país de alguna manera queda en desventaja. Es como que a la empresa grande que viene a invertir mucho y que viene a tomar mucha gente, se le hacen determinadas concesiones y termina en las empresas multinacionales terminan teniendo determinados privilegios que las empresas uruguayas y los que la están peleando y los que no los tienen. Y que el gobierno determinadamente, el gobierno al concederlo está reconociendo que son necesarias. Porque para que realmente las cosas puedan funcionar, determinadas cosas son necesarias. Pero yo creo que entonces que el gobierno mismo es el que está diciendo que hay determinadas cosas que son necesarias. Yo en eso estoy de acuerdo para el gobierno y hay que dar un paso más y hay que extenderlo a todo el Uruguay. No tiene que haber diferencia, no tiene que haber el que invierte millonadas, tener muchísimas más condiciones beneficiosas que el uruguayo promedio. Yo creo que tiene que ser una cosa extendida a todo el Uruguay. Creo que ese es el camino y el camino lo marcó el propio gobierno y estoy de acuerdo. O sea, hay algunos incentivos, ¿no? En materia tributaria, por ejemplo, se ha establecido desde el Ministerio de Economía, bueno, algunos incentivos a las inversiones que se concreten ahora, ¿no? Más próximamente a través de lo que es la ley de promoción de la inversión, ¿no? Por ahí ya se hizo algún ajuste por ese lado. Pero bueno, entiendo lo que dice Carolina de ampliar mucho más los beneficios a todos los que quieran concretar entonces inversiones. En el ¿no? camino de UPM. Gabriel, Pablo. Pablo. Perdón, yo quería acotar algo sobre esto mismo que dice Carolina. Yo estoy de acuerdo con esto que está planteando Carolina y a mí me parece que el patito feo de la economía en el modelo actual es el emprendedor de la MIPE, ¿no? Es decir, a mí me parece que la presión tributaria que sufren las pequeñas y medianas empresas es terrible, es la peor. ¿Por qué? Porque pagan exactamente lo mismo. Por ejemplo, si tú tenés una empresa unipersonal, que normalmente ese es el modelo de la MIPE, sí, pagan exactamente lo mismo de presión tributaria que alguien que está en relación de dependencia. Con la única diferencia que quien es emprendedor seguramente va a tener que pagar por lo menos un alquiler, a lo mejor tiene un empleado que tiene que pagar un sueldo, y todo eso no lo puede descontar. Es decir, tiene que aportar lo de su facturación neta como si no tuviera ningún tipo de costo. Entonces, a mí me parece que eso hace años, desde la reforma del IRPF, sí, que vengo bregando por este tema, no solo porque me hayan dolido prendas y me duelan prendas a mí directamente, sino porque creo que me parece que en un país donde sabemos que el 80% de las empresas tienen esas características, es decir, son MIPES, me parece que no tiene sentido esa presión tributaria igual que si tú estás en relación de dependencia, porque además eso es lo que genera que después nos sorprendamos cuando a la gente en las encuestas se le pregunta qué es lo que quiere hacer y la gente diga que quiere ser empleado público o que quiere tener un empleo seguro. ¿Por qué? Porque no hay realmente un incentivo, salvo en algunos pequeños sectores, y hecho a través de la CND o a través de la ANI o qué sé yo, a lo que significa el emprendedurismo en Uruguay. A mí me parece que es un gran debe en términos de lo que es pequeño, insisto, MIPES, y cuando digo MIPES, por si alguien no lo sabe, estoy diciendo micro, pequeña y mediana empresa. Pablo. Sí, recién decía Teresa que las cosas se hacen con menos gente y los gobiernos también gobiernan con menos gente, porque lo mismo que le sucede a los privados le sucede al gobierno. Y parece que de mi parte es un trastorno obsesivo compulsivo lo de los empleos públicos, pero a mí, antes que nada, me parece una enorme injusticia. Es decir, el que se emplea en el Estado, que nos emplea porque cuando te contrataron, la preocupación por estar desocupado se acabó para el resto de tu vida. Allá morirás, salvo que vos te quieras ir, ¿no?
salís del riesgo, la cancha pasa a ser de los otros, y eso es como que, bueno, que los barcos del Titanic no alcanzan y algunos se suben y otros quedan arriba del barco. Eso sí. Es así, la intemperie es la intemperie, y los techos son los techos. Entonces, encima, digamos, es un museo. El Estado es un museo del trabajo, porque vos tenés la banca digital, por un lado, donde estás trabajando, y por otro lado, vas a la República y hay un señor que aprieta el número y sale un número que es 26 y te lo da en la mano. Entonces vos te llevas el número 26 y esperás, ¿no? O hoy la intendencia, un corredor termina en otros corredores y hay un señor que te dice, para allá son las cajas, ¿no? Una especie de cartel parlante. Así que en ese museo donde están los salvados, digamos, está generando también los problemas que tenemos afuera. Y una sola palabra por el tema de las causas, porque si bien soy un confeso y un convencido de todo el tema laboral, es que, como lo decía Teresa, es más, no tenemos ni idea del tamaño del problema. Es mucho peor de lo que imaginábamos. Estamos mucho más lejos. La brecha no es generacional, la brecha es digital. Los jóvenes que salen ahora están fuera de juego. Al que tenés que ir a entrenar es el de 25 años, porque el de 25 años no le contaron lo que pasó. Entonces, estoy así de convencido. Pero sin embargo, para mí la causa de este problema de empleo, me resultaría fácil decir toda la política económica. Miren, acabo de cerrar Samán, podría utilizar eso para hacer una hoguera. Pero yo creo que es mucho peor la rigidez sindical y el miedo a contratar empleados de los empresarios, y ahora hablo como empresario, que el tema de la robotización que me esté llevando a puesto. Y yo les hago solo una anécdota desde mi lugar para que entiendan. Por ejemplo, nosotros teníamos un empleado hace un año y medio, una cosa así, trabajando con las vacas, lo pisó un ternero, no lo pisó un toro, lo pisó un ternero. Fue al médico, a la semana tiene alta, a partir de ahí empezó a decir que tiene dolor de espalda, un año y medio con certificados médicos. Cuando volvió a ese campo donde trabajábamos no existía más porque lo habíamos entregado, estaba la portera cerrada, con candado porque había otro dueño, y él se dio por despedido, y como además estaba enfermo, por licencia médica, y si no paras un mes, el despido es doble. ¿Tá? Entonces, es el problema que Uruguay, vos cuando contratás un empleado, no sabés cómo terminás. El final es abierto. 2 años después te puede caer todo el Ministerio de Trabajo. Además, el Ministerio de Trabajo es como atar un perro con chorizo, ¿no? Es el tipo más parcial que puede. Entonces, a pesar de que dentro de la modernidad, la robotización y todo lo demás, el tema sindical y no saber cómo va a terminar una relación con el empleado me parece ese punto número 1. Y por eso esto de los venezolanos, muchos están diciendo, es el Uber del PIT-CNT. Son la gente que lo que quiere es trabajar y por eso le está complicando la vida. Gabriel. Creo que este debate muestra las aristas que vamos a tener interesantes. Yo no aspiro a un país. Los modelos de desarrollo de robotización y todo tienen regulación laboral igual de rígida o mayor que en el Uruguay. Y así es la manera de encontrar salidas de dignidad a los trabajadores. Pablo, por suerte, ve realizada su ideal en Macri, que disolvió el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el de Salud. Y dejó el de Ganadería, claro, para atender tranquila a la gente. Yo me hago Macri y te dejo a Kirchner, ¿no? Porque pero yo me hago cargo de Kirchner, pero Macri es tuyo. Lo está haciendo, mirá lo que está haciendo en la Argentina ahora. Es todo trato tuyo. hecho. Todos tus amigos. Si vos te quedás con Kirchner, yo me quedo con Macri. Él dejó un ministerio para cuidar a las vacas y sacó el ministerio de cuidar a las personas, el de Salud. Le sacó una perspectiva sensacional. Entonces, yo y el de Ciencia y Tecnología también lo sacó. Parece que la robotización tampoco le preocupa demasiado. Yo lo que me parece que nosotros vamos a tener una discusión en Uruguay muy bien planteada, seria, sobre los puestos de trabajo. En algún momento vamos a tener que discutir Uber de vuelta, ya que lo trajeron acá, porque está de vuelta. Hay miles que están devolviendo sus autos en Uber acá y se están fundiendo. Vamos a ver quién se hace cargo después de esa maravilla. Entonces, desregulada completamente y con unos genios que te dan una aplicación. Entonces, yo lo que... Después van a venir a pedirle ayuda al Estado. Regulada. Ahora van a pedirle ayuda al Estado, que es horrible y porque el Estado los agarró y los metió para adentro y se está cobrando seguro, la culpa la tiene el Estado. Indecente. Yo lo que te digo, más seguro que los empleados públicos son los bancos. Los bancos estafaron 200.000, es como la cosa que ponían en España y que la ponían acá también, y en Argentina, ¿no?
Si sos pobre estás jodido, si sos empresario estás jodido, si sos banco, sentate acá que te rescatan, ¿no? Y te dan toda la plata del mundo y no tenés problema y vuelven a estafar. Lehman Brothers viene estafando desde el 33 y es banco y privado, ¿no? Entonces, yo lo que pero que son los que están provocando la crisis que nosotros estamos bancando, tratando de bancar en nuestros países, de distintas maneras. Yo no niego que a Macri le está pegando en la frente la crisis del mundo, está claro. Igual que a nosotros. Él la está respondiendo de una manera y nosotros de otra. Y los resultados creo que están a la vista, más allá de los problemas. Y me parece que Uruguay tiene que fortalecer. Obviamente Uruguay nunca va a dejar de ser un país agroalimentario, de base agroalimentaria, es clarísimo. Eso está bien y solo hay que ser necio para negar eso. Lo tenemos que ver. Carolina. Pero hay partes de la industrialización que además van a tener problemas muy serios porque Uruguay tiene que tener esquemas productivos complementarios con los países de la región y la verdad que no hay ninguna vocación de ningún lado por tenerlos para generar mayor empleo. Y termino. En la construcción, por ejemplo, que es la mitad de los puestos de trabajo que se destruyeron son en la construcción. Digo para explicar todos los números también. De esos 40.000, 20.000 son en la construcción. Que no tiene nada que ver con la robotización, no tiene nada que ver con eso. Es cierto que ahora un edificio se termina en un año y antes se terminaban 6. Eso es así. Pero tiene dos explicaciones. Falta de reducción de la inversión pública y la caída de la inversión en Punta del Este. Salvaje, con miles de empleos. Entonces, tampoco la lectura para todo este problema de la robotización, y tal, si levanta la inversión en Punta del Este y levanta un poco la inversión pública, vamos a tener 20.000, 25.000 puestos de trabajo nuevos. Y no omiten este debate de fondo que vamos a tener que tener. No lo salvan. Carolina. No, yo referirme de vuelta al famoso decreto que regulariza las ocupaciones, firmado por Vázquez y por Bonomi. Gabriel estaba leyendo ayer y tenía que estar la firma de Bonomi ahí. Que la Organización Internacional de Trabajo ha dicho y ha sugerido que no es, o sea, la ocupación y el hecho de abusar de ese derecho sindical, que es un derecho que es necesario, pero que se está abusando al no dejar entrar a los trabajadores que quieren entrar y a las personas que son los propietarios de la empresa. Eso del frigorífico Las Moras, la entrevista a la hija del propietario, a la directora, realmente nos tiene que dar pensar. Y es como que no es políticamente correcto decirlo. Es como que hay que defender que haya unos cuasi patobicas que se paren en una empresa y digan, vos que querés entrar a trabajar, no tenés derecho a trabajar. Yo creo que ambos derechos deben convivir y que eso obviamente que es una determinante. Ese poder absoluto y abusivo que están ejerciendo los sindicatos en esos casos son condicionantes también. Porque eso te funde una empresa. Más las chiquitas, que no pueden sobrevivir. Acá empezamos a debatir a propósito de las consideraciones que tienen las pymes o no. Porque había algunos, a raíz de lo que comentaba Teresa, bueno, había algunos oyentes que decían, no se entendió el planteamiento de las pymes unipersonales, no tienen el mismo tratamiento fiscal que otras empresas, al contrario, tienen una consideración especial, decía, por ejemplo, cuando es monotributo. Cuando es monotributo, lo que yo me refería, que si no es monotributo, si es una unipersonal, se le aplica el IRPF como se le aplica a los sueldos. Entonces, y lo único que se puede descontar, y tampoco en todos los casos, una cuota del banco hipotecario, si tenés, o alguna otra cosa más. Pero, por ejemplo, si vos... Alquiler, claro, de alquiler, exactamente, o créditos fiscales. Pero el problema es que si una pyme muchas veces tiene 1, 2, 3, hasta 5 empleados, digo, y no puede descontar absolutamente nada de todo eso. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que la pyme factura y se le descuenta de eso, tiene que tributar IRPF de esa factura, como si esa factura fuera todo ganancia, sin tener claro de que hay costos detrás, que no es lo mismo que el costo, no es lo mismo que una persona que trabaja en relación de dependencia. A eso es a lo que yo me refiero. No estoy hablando de los monotributistas que pagan una cosa fija. Estoy hablando cuando se trata de una empresa que es chica. Sí, vos decías ahí en ese caso, bueno, te convendría liquidar por IRAE si tienes sueldos para pagar, ¿no? Exactamente.